Hola, bienvenido a este séptimo episodio de Ori Habla, un espacio creado especialmente para ti, padre, madre, familiar, educador, cuidador de un niño pequeño que estás interesado en aprender y en ser lo mejor que pueda ser para esa persona que está en pleno desarrollo. Gracias por estar aquí, a ti que te conectas mientras comienzas tu día, a ti que te conectas mientras haces alguna tarea repetitiva y escuchas ahí de fondo, a ti que te conectas para darme toda tu atención. Muchas gracias por estar aquí, gracias a todas las personas que están pendientes de cada material nuevo y de estar allí para apoyar el proyecto también. Muchas gracias por darle me gusta, por compartir, por dejar sus comentarios. Hay personas que se conectan conmigo a través de otros medios para darme feedback sobre el episodio de YouTube o de Spotify, porque esto también lo tenemos disponible en Spotify. Bueno, tal vez tú me estás escuchando por Spotify, también lo tenemos disponible en YouTube. Lo que les quiero decir es que se atrevan y escriban sus comentarios acá en la caja de comentarios del episodio. Me ayudaría muchísimo que mi proyecto continúe creciendo. Mi nombre es Oriana Tallaferro, soy psicóloga y soy madre de un niño en edad preescolar que me abrió la puerta a esta dimensión del ser humano que se llama maternidad. Y mi intención en Orihabla es abordar los temas que se tocan muy poco o los temas que se están tocando muchísimo, pero desde sus perspectivas menos observadas. Mi intención es siempre ofrecer información confiable, siempre dar un punto de vista crítico, quitar miedos, generar un poco más de confianza en nuestra propia capacidad para criar, quitando los miedos que muchos de ellos vienen de malas informaciones o de mal uso de la información en las redes sociales. Hoy hablaremos de un tema fundamental para el desarrollo del ser humano, aunque lamentablemente no se toque de esa forma. Este tema es la fe. Abordaremos cómo la fe se vive como un fenómeno universal, como un fenómeno humano universal que se vincula a la capacidad de encontrar resiliencia, de encontrar propósito, de encontrar sentido a nuestras vidas. Examinaremos la fe desde un punto de vista filosófico, psicológico y neurológico, mirando cómo se manifiesta, cómo se transforma, cómo se cultiva a lo largo de la vida, con especial énfasis en la niñez y en la adolescencia. Exploraremos de definiciones de pensadores como San Agustín, Eric Fromm y Brené Brown y también daremos enfoques prácticos y científicos del impacto que tiene la fe en nuestra salud, en nuestra capacidad de sanar y en nuestra relación con los demás. Cómo se resuelven las crisis de fe, qué son las crisis de fe, cuándo se dan las crisis de fe y cómo podemos fomentar un desarrollo sano de la fe en nuestros hijos. Acompáñame. ¿Qué es la fe? Comencemos entonces con el concepto de San Agustín, siglo IV. La fe es creer en lo que no vemos y la recompensa de esa fe es ver lo que creemos. San Agustín fue uno de los primeros en vincular la fe con el conocimiento espiritual, no como ceguera, sino como acceso a otra forma de verdad. No es una fe ciega, es una forma de cultivar la espiritualidad y tener acceso a otra forma de vivir la verdad. Luego tenemos un concepto de Eric Fromm, dice la fe no es una creencia, sino un acto de entrega, un acto de confianza. Aquí cuando incorporamos el concepto de confianza me parece muy necesario porque aunque el tema principal de hoy es la fe en su sentido espiritual, creo que también es bueno reflexionar sobre el concepto de confianza en cuanto a la importancia de crear una relación de respeto y de confianza padres e hijos. Y bueno, y figuras parentales. En otro episodio hablaré sobre las figuras parentales para que se entienda por qué no solamente somos padres e hijos. Lo que pasa es que los niños, las niñas, a lo largo de su desarrollo, no solamente están incorporando en su psique, en su personalidad, incorporando en su desarrollo la figura de padre y madre, o de madre y madre, o de los cuidadores principales, sino que también incorporan figuras de referencia que pudieron haber estado en su vida por un periodo muy corto de tiempo, pero que el impacto que tuvieron fue tal, independientemente del acto, porque no es la intención de la persona lo que hace que el impacto sea tan importante para el niño o para la niña. Tiene más que ver con el momento que ese niño o niña está viviendo. Entonces lo que quiero decir con esto es que los adultos, y ni siquiera los adultos, también hay niños mayores, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años viendo a un niño de 8 años que fue bondadoso con él en algún momento o con otro niño y él lo vio, ese niño está grabando, incorporando ese acto de bondad dentro de su psique como una figura de referencia. Entonces, nosotros sin saberlo estamos siendo constantemente posibles figuras de referencia de niños y de niñas, aunque no tengan nada que ver con nosotros, que solamente haya sido un contacto ocasional o, como le dije al principio del episodio, que seamos cuidadores, que seamos niñera, niñero, que seamos de repente un monitor en algún plan vacacional, como le decimos nosotros. Tenemos la posibilidad de en cualquier momento ser grabados como figura de referencia de esos niños. Entonces, aquí cuando hablo de la confianza, nosotros como figura de referencia saber que el concepto de confianza es bidireccional y es fundamental en las relaciones de todos los seres humanos. Si yo quiero que mi hijo confíe en su figura de referencia en el cole, por ejemplo, en su profesora, yo tengo que confiar en su profesora.
Es una decisión, obviamente es una decisión informada porque tenemos que ser responsables, pero finalmente es una decisión porque yo no estoy viendo lo que está pasando allí. Yo no voy a tener prueba de lo que está pasando allí. Hay ciertos signos de que las cosas pueden estar yendo mal, pero si hay signos de que todo está yendo bien, yo sigo dando mi decisión, sigo tomando esa decisión de confiar. Y como dice Eric Fromm, confianza basada en la experiencia y no de, digamos, incorpora que no, la fe no sea autoritaria, que no sea una sumisión sin reflexión, no sea, bueno, yo confío en tu profesora porque es tu profesora, tú tienes que confiar en mí porque yo soy tu mamá. La confianza tiene que ser bidireccional y ese es un buen ejemplo de respeto, diría yo. Fomenta la autoestima porque yo estoy confiando en ti, tanto como espero que tú confíes en mí, porque tenemos una relación, porque nos estamos conociendo, porque te doy la apertura para que tú seas quien eres dentro del marco del respeto y yo me voy adaptando a la confianza y al rango de confianza que puedo tener en ti, porque por ejemplo con un niño de 3 años no podemos confiar en que no se va a poner en peligro, porque no tiene la capacidad para cuidarse del peligro que luego sí tendrá. Ahora quiero explorar el concepto de fe que tiene Brené Brown, que es una autora contemporánea. Sus estudios se basan fundamentalmente en la vulnerabilidad y tiene material sumamente enriquecedor en cuanto a la crianza. Dice, la fe es un lugar de misterio donde encontramos el coraje de creer en lo que no podemos ver. Para ella la fe está profundamente ligada a la vulnerabilidad y la conexión humana. Y como práctica, la fe es una práctica espiritual, no una posición que se defiende. Ella propone que la fe se cultiva como se cultiva el amor propio o la gratitud. No es algo que simplemente se tiene o no se tiene, sino una elección repetida de confiar a pesar del miedo. Nosotros podemos estar constantemente revisando nuestra fe, revisando en qué creemos, revisando nuestra espiritualidad, nuestra conexión con algo mayor. Puede ser esa respuesta a la pregunta de dónde venimos, o para qué estamos aquí, o a dónde vamos luego que se acaba esta vida. Y en ese sentido, Brené Brown abre la posibilidad de revisar constantemente la fe, de preguntarse, de cuestionarse constantemente y tomar esa decisión cada vez que tú te cuestionas de confiar. Confiar en que hay algo mayor. Hablando nuevamente de la fe espiritual. En cuanto a la espiritualidad, es una decisión constante de creer, de confiar. ¿En qué me va a sostener cuando yo no pueda sostenerme? Hay una pregunta que considero fundamental y que fue una de esas preguntas, o la primera pregunta, o la única pregunta en realidad que recuerdo que me haya descolocado tanto en mi vida. Fue una sesión terapéutica grupal con mi profe, mi terapeuta, mi guía en muchas cosas, una persona a la que admiro muchísimo, Ana Patricia Stumpo. Me preguntó, ¿quién tiene el control? Y solamente con esa pregunta yo pensaba que yo tenía el control. Pero resulta que nosotros tenemos que construir un concepto, tenemos que construir nuestra fe para responder a este tipo de preguntas, porque realmente no tenemos el control de la mayoría de las cosas en nuestra experiencia de vida. ¿Qué es la fe para mí? Para mí la fe es el paso anterior a la certeza. Para mí primero se cree, primero se tiene fe y luego se sabe, luego se conoce. Por ejemplo, yo primero tuve fe en la existencia de Dios tal cual y como yo lo, lo percibo. Primero tuve fe y luego supe de, luego conocí, luego ya sé de su presencia, de su existencia y no solamente sé, sino que me siento parte de, porque en mi percepción personal de Dios es que yo soy parte de, es como si fuera un tejido, pero no un tejido en las dimensiones en las que nosotros conocemos, sino en esas y en todas las dimensiones, un tejido que abarca todas las dimensiones y por lo tanto yo soy parte de ese tejido porque yo soy ciertas dimensiones. Para mí la fe es personal en cuanto a cómo la resolvemos. Y más adelante, inmediatamente ya vamos a ver la crisis de fe. Es personal en cómo se vive, cómo se resuelve. Y es universal en cuanto a que todos vivimos nuestra vida habiendo resuelto o no nuestras crisis de fe. Y sobre todo la primera crisis de fe. Alrededor de la adolescencia existe la primera crisis de fe. ¿Qué pasa? Esto tiene bases neurológicas. Hay ciertas estructuras a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central, que tienen como un pico de desarrollo alrededor de la adolescencia y esas estructuras nos ayudan a cuestionar cosas que nunca antes habíamos cuestionado, como por ejemplo la autoridad, las cosas que yo crecí creyendo porque me las habían dicho y no porque yo mismo me generé una creencia, una perspectiva de esas cosas. Por eso, por ejemplo, los adolescentes
hay una tendencia o hay una creencia o hay una percepción de que los adolescentes cuestionan muchísimo todo. Y es porque ahora pueden cuestionarlo todo cuando antes tal vez tenían menos capacidad para cuestionar. Estos son los pasos. ¿Por qué sucede la crisis de fe con bases neurológicas? Porque primero la persona comienza a cuestionar todo lo que ha aprendido y explora nuevas creencias. Y en ese explorar nuevas creencias las abrazan o las rechazan. También hay un estereotipo del adolescente que se mete de fondo en una creencia, que de repente, mira, no, él ahora es budista o no, él ahora es vegetariano. Así. Y luego la rechaza, luego la supera, entre comillas, como lo quieras decir, pero eso también es parte de la exploración. Primero hay un rechazo de las ideas que aprendimos, un cuestionamiento, perdón, de las cosas que aprendimos. Puede haber un rechazo o no, pero también hay una exploración. Entonces, si esto es alrededor de la adolescencia, es bueno para nosotros que tenemos, las personas que tenemos hijos en edad preescolar o tenemos hijos preadolescentes, que nos cuestionemos las bases que estamos sentando para permitirle a esta persona, que al final es un individuo, que al final va a tener su propio camino, qué bases estamos sentando para que él o ella pueda experimentar lo que tiene que experimentar en cuanto a su fe a la hora de resolverla. ¿Estamos adoctrinando o estamos dando la seguridad y la confianza de que se puede explorar con respeto y que puede haber apertura al diálogo en nuestra familia, puede haber apertura a conversar sobre ideas diferentes a lo que yo creo? ¿Qué base? Entonces por aquí más o menos vamos en la base, en la base a la que me refiero, para que cuando esta persona llegue a la adolescencia y tenga su primera crisis de fe, la pueda solucionar de la mejor forma posible. La mejor forma posible es solucionándola. La mejor forma de solucionar la crisis de fe es teniéndola, porque lo otro es no solucionarla. ¿Cómo se resuelve? Con la construcción de la propia fe, con la solución a preguntas trascendentales que le dan sentido y propósito a la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién o qué controla los acontecimientos? ¿Qué es el destino? ¿El libre albedrío? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué me sostiene cuando no puedo más? Es una pregunta fundamental para todos los momentos de crisis de la adultez. ¿Qué me sostiene? Cuando yo no puedo más, ¿en qué recaigo? ¿Quién me va a sostener? Si yo no tengo el control, cuando ya yo esté agotado o agotada, ¿dónde puedo reposar? Y al final la fe es una decisión que tú tomas casi que por supervivencia. Es una necesidad. Yo no estoy aquí o sea, de verdad que no es mi propósito juzgar las creencias de cada quien, ni abogar porque existe algo más, ¿sí? Yo no estoy aquí para convencer a nadie. O sea, la intención de este episodio es realmente informar sobre la importancia de que se resuelva durante la adolescencia esa primera crisis de fe. Esto puede resultar o no en la práctica de alguna religión, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de responder estas preguntas fundamentales para el ser humano. Hay muchas perspectivas que ponen a Dios como sustituto de la figura parental. Es un padre, es una mamá mucho más poderoso, omnipotente, y es una ilusión. Hay personas que consideran que es una ilusión. Y tú puedes encontrar dentro de ese grupo de personas que se pudieran considerar como ateos, que hay una espiritualidad, que hay una creencia, que hay, por ejemplo, meditación y que conocen de la importancia de la meditación, y de los beneficios de la meditación. Eso es una forma de espiritualidad. Para resolver tu crisis de fe, como dije, no necesitas afiliarte a una religión, solamente necesitas resolver estas preguntas. Incluso esa solución puede ser: no me sé la respuesta a las preguntas, pero sé que hay algo más y sé y tengo fe y doy ese paso de confianza en que en cuanto yo lo necesite, eso algo más va a estar allí para mí, va a estar allí para revelar si lo que necesito es la respuesta a una de estas preguntas, la voy a encontrar, o si lo que necesito es descanso, lo voy a encontrar. De eso se trata la fe. Y así es como idealmente se resuelve la primera crisis de fe. Cuando sea que yo necesite ayuda, que yo necesite respuesta, que yo necesite solución mucho más allá de mis capacidades y de las capacidades de las personas que están a mi alrededor, la voy a encontrar. Eso es fe. Yo tengo fe en que lo voy a encontrar, porque creo en Dios, porque creo en el universo, porque creo en la perfección de la vida, porque creo en lo que yo decido creer. ¿Y por qué es importante resolver esta primera crisis de fe? Porque posteriormente, a lo largo de la vida, se van a repetir. Y la recuperación de las crisis que vienen posteriormente en la vida depende mucho
de cómo se resolvió la crisis de fe de la adolescencia. Son crisis donde se replantean preguntas trascendentales como nuevo significado de acuerdo a las dimensiones que se está explorando. Si cuando yo era adolescente la dimensión que estaba explorando es quién soy, cuál es el propósito de mi vida, qué voy a hacer en la universidad, iré a la universidad, por qué siento que nadie me quiere, por qué me siento tan inadecuado, en fin, tantísimas dimensiones que se exploran en la adolescencia, y luego a medida que vas adquiriendo o vas explorando nuevas dimensiones en la vida, entonces te replanteas esta pregunta. Por ejemplo, en etapas de duelo o pérdida, por enfermedad, por muerte, por ruptura de relaciones, son momentos donde se quiebra o se transforma lo que dábamos por cierto. Si yo resolví esta crisis de fe en mi adolescencia, pero luego alrededor de los 20 años pierdo a una persona, muere una persona que ha sido importante para mí y estoy viviendo un duelo, esta es otra crisis, es una crisis por duelo, pero es una crisis que está atada, que está ligada a mi crisis de fe, es una crisis existencial. Y de acuerdo a las bases que yo tenga, entonces voy a poder continuar elaborando esa fe que, que muchísimo de ella es lo que me sostiene para navegar esta crisis. Maternidad, paternidad es otra crisis existencial, es otra crisis de fe, tu vida adquiere otro significado. Ahora eres madre o eres padre, es una nueva dimensión del ser humano y hay nuevas preguntas existenciales. Hay una crisis existencial gigantesca cuando uno tiene un hijo o una hija. Y luego las crisis vitales donde se replantean valores y el sentido de la vida, las crisis que se dan a lo largo de la vida. Ya hablamos de los duelos, porque por ejemplo, perder un trabajo es un duelo. Y luego hay crisis que se dan naturalmente en la vida, alrededor de los 30 años, alrededor de los 50 años, etc. ¿Qué hacer durante el desarrollo de mi hijo, de mi hija, de un niño o de una niña para que esté mejor preparado para estas crisis? Vamos allá. Sofía Cavaletti es una teóloga católica. Su enfoque es basado en el respeto por la espiritualidad innata de las personas. Dice, los niños pequeños tienen una capacidad natural de asombro y de relación con lo trascendente, y la espiritualidad se cultiva a través de la experiencia y el silencio, no del adoctrinamiento. La perspectiva acá de esta autora, que quiero que nos llevemos en el episodio de hoy en cuanto a nuestra crianza y a lo que podemos hacer para que al momento de esa primera crisis de fe nuestro hijo o nuestra hija lo pueda resolver de la mejor forma, acompañar desde el silencio, es confiar en la capacidad innata del niño, de la niña, que tiene de asombro, que tiene por estar conectado con las cosas que son trascendentes, ¿sí? Nosotros no vamos a enseñarle algo que ellos no sepan. Vamos a respetar y vamos a confiar en que cuando son niños, ellos tienen su propia capacidad. Y vamos a dejarlos que exploren esa capacidad, que exploren el asombro sin adoctrinar, sin intervenir. Luego vamos a hablar de Jerome Berryman, es un teólogo donde él creó un método que se llama Godly Play, que es el uso del juego narrativo, del juego simbólico, para que el niño explore su espiritualidad. Entonces, ¿qué dice Jerome Berryman? Dice que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y me gusta decir esto y lo incluyo en este episodio porque también como adultos tendemos a asumir un rol de somos los que tenemos que dar las respuestas. Entonces, eso nos puede poner presión, eso nos puede causar inseguridad y las reacciones que vienen de esa presión y de esa inseguridad no son lo mejor para los niños. Entonces es bueno entender, asumir y tener en cuenta que tal vez yo no necesite dar todas las respuestas. Tal vez lo que mejor aporte en ciertas situaciones del desarrollo de mi hijo sea las preguntas. La fe se cultiva en un entorno donde se respeta el misterio, la curiosidad y la libertad interior. Entonces tenemos a Sofía Cavaletti diciendo, los niños, las niñas tienen su capacidad innata de asombro y de relación con lo trascendental. Dejémoslo explorarla. Luego viene Jerome Berryman y dice, hay una forma de jugar para tú ayudar a que esa persona pequeña se vaya creando su propio concepto, sus propias ideas de la fe. Y en esta relación, en este juego, las preguntas son más importantes que las respuestas. Respetemos el misterio, la curiosidad y la libertad interior. Y por último, tenemos a Rebecca Knight, que es una psicóloga del desarrollo especializada en espiritualidad infantil. Ella propone que la espiritualidad es una dimensión universal en la infancia, no limitada a contextos religiosos. Dice, importa más cómo acompañamos que qué decimos. Entonces, básicamente, para nosotros ayudar, para nosotros fomentar, para nosotros aportar a que esa primera crisis de fe se resuelva de la mejor forma, estos autores proponen acompañar sin intervenir, confiar nosotros mismos en la capacidad innata que tienen los niños y las niñas para estar conectados con lo trascendental y tener en cuenta que será más importante cómo acompañamos que qué decimos, que qué respondemos. Tal vez no necesitan
respuestas tanto como respeto. Tal vez no necesitan que yo les diga que es Dios, sino que yo respete y que yo no los juzgue cuando vengan con una idea de lo que es Dios o con una idea de qué pasa cuando una persona muere. Tal vez eso sea lo más importante, que cuando un niño, una niña, mi hijo, mi hija, ven y me digan, no, sí, bueno, es que cuando las personas mueren, no sé, se van por un arco iris de chuches y tal, yo no me burle de esa idea, sino que le demuestre que sin importar la idea que él o ella quiera expresar en cuanto a su espiritualidad, yo sencillamente lo voy a escuchar. Voy a escucharle con respeto. Queremos partir de que la capacidad y la necesidad de trascender son innatas. Escuchar más que hablar. A veces necesitamos hacer las preguntas en voz alta para reflexionar. Eso también es importante. A veces el niño está haciendo una pregunta no necesariamente porque necesita una respuesta. Tú tranquilo, tú tranquila. Que a veces solamente hacen las preguntas en voz alta para poder reflexionar en referencia a esa idea que están teniendo. ¿Cómo escucho? Sin juzgar. ¿Cómo respondo? Con vulnerabilidad. Está bien admitir que no sabemos y apreciar la oportunidad de explorar juntos. Esto es maravilloso, por favor, grábenselo. Ser vulnerable. Yo no tengo todas las respuestas y eso está bien. Esto se traduce en que los niños se sienten seguros para explorar y que sean amables consigo mismos en momentos de crisis, que no se juzguen a sí mismos, así como los tratamos nosotros. Ellos se tratarán a ellos mismos eventualmente. Tal vez en este punto está pareciendo que la figura parental es una figura pasiva, pero no es así, porque estamos hablando exclusivamente de la fe, exclusivamente de respetar, que la espiritualidad es algo innato, respetar que haya una exploración y respetar las preguntas y las respuestas que las personas se dan en esa exploración y estar allí tú siempre presente para acompañar, para ser amable, para explorar, para ser vulnerable. Y esto en cuanto a la construcción de la fe, esto en cuanto a la dimensión espiritual del ser humano. Pero no estamos hablando, por ejemplo, de valores, porque yo tengo unos valores dentro de mi familia y a lo largo del tiempo yo soy un ejemplo de esos valores que quiero dar. Sí, por ejemplo, un valor es el respeto. Nosotros respetamos a las ideas de las personas. Un valor es nosotros no hacemos daños ni a nosotros mismos ni a las demás personas. ¿Y qué significa hacer daño? Entonces comenzamos a dar los diferentes ejemplos de cómo las personas nos hacemos daño a nosotros mismos o le hacemos daño a otra persona. Y mi valor es procurar el bienestar propio y el bienestar de los demás. Siempre empezando por el bienestar propio, por ejemplo. Y ese es un valor. Y ese es un valor que está, como lo dije, a lo largo del tiempo, siendo yo ejemplo de ese valor. No solamente le digo, o casi que no debería decirle nada, yo debería hacer lo que quiero transmitir, los valores que yo quiero que mi hijo, que mi hija, que ese niño, que esa niña crezcan teniendo, son valores que yo tengo que practicar más que decirle. Entonces yo no estoy siendo una figura pasiva para nada, yo estoy siendo ejemplo constantemente de los valores que yo quiero que esa persona tenga. Si yo quiero que esa persona sea sana, si yo quiero que esa persona quiera su cuerpo, yo cuando me miro, yo cuando muestro formas de apreciar a mi cuerpo, a mí misma, entonces tengo eso en mente. Porque, por ejemplo, hay mamás y hay papás que quieren que sus hijos tengan una autoimagen sana, pero cuando se miran al espejo dicen delante del niño, delante de la niña, ¡ay, qué gordo estoy! Entonces no estoy siendo ejemplo del valor que quiero que esa persona tenga. Es más seguro que esa persona, y esto lo converso casi que en cada episodio, pero es más seguro que esa niña, que ese niño actúe como yo actúo, que como yo les digo que actúe. Es muy poco lo que tenemos que decir, todo lo tenemos que ser. Entonces, si hasta ahora había parecido en este episodio que el papá, la mamá, que las figuras parentales, que las figuras de referencia somos figuras pasivas, puede ser que en el desarrollo, en la construcción de la fe y de la espiritualidad, que es algo tan personal y es algo que según muchos autores, y yo estoy de acuerdo, tan innato del ser humano, tan en conexión con el ser humano naturalmente, no tenemos que intervenir. En ese sentido, estar presente, saber que puede contar con nosotros, saber que tiene nuestro respeto y entonces ahí practico mi valor a través del ejemplo, porque yo respeto, porque yo no juzgo cuando esa persona viene con alguna idea sobre su espiritualidad. Eso es un valor. Entonces tenemos el respeto de la fe, el respeto de la construcción de la fe individual de cada ser humano y a la vez tengo aquí toda mi guía de valores que yo represento, que yo y toda mi familia y todas las personas que estamos alrededor de ese niño, de esa niña, de ese niño, demostramos todo el sistema de valor que yo demuestro con cada acción que doy.
No somos pasivos para nada. Pero en cuanto a la fe y en cuanto a la espiritualidad, lo mejor es confiar. Es que me encanta porque comenzamos viendo cómo la fe se puede entender como confianza. Entonces, básicamente, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para que nuestros hijos, para que esos niños pequeños a quienes cuidamos, resuelvan de forma saludable su primera crisis de fe? Eh, pues lo mejor que podemos hacer es tener fe en que su construcción natural de su propia espiritualidad será sana sin nosotros intervenir, escuchando, guiando cuando sea necesario. ¿Cuál es una buena forma de guiar? En esta exploración que hacemos juntos, cuando venga alguna pregunta, cuando hay alguna cuestión existencial que yo no sé cómo responder, ser vulnerable y estar abierta, exploremos juntos. Vamos a pensar aquí nosotros juntos a ver cómo resolvemos esta pregunta, qué pregunta tan interesante. La siguiente parte de este episodio es toda, bueno, no es toda, pero es información que yo considero importante en cuanto a las pruebas que tenemos de la importancia de la fe. Dónde se encuentra la fe y, y en qué momento se ha determinado con bases científicas que la fe tiene efectos positivos, que la fe es necesaria para el ser humano. Casi que es contradictorio al episodio. Sí, o sea, casi que conversar sobre pruebas de que la fe es importante es contradictorio a la fe, pero no, porque parte de resolver una crisis de fe es informarse, es explorar. Entonces vamos a explorar en qué momentos de la vida y en dónde, en qué capacidades, en qué ámbitos, en qué prácticas la fe ha sido importante. Tenemos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y otros grupos de ayuda. El primer paso reconoce la pérdida de control y los siguientes pasos invitan a confiar en un poder superior. 7 de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos requieren resolver la propia fe. Mi experiencia personal con personas en recuperación de adicciones o con personalidades adictivas, yo no sé cómo la persona resuelve su fe, como lo he dicho a lo largo del episodio. Es algo muy personal. Pero sí sé que una vez que la persona resuelve su fe, una vez que la persona decide dar ese paso y tener fe y confiar, puede superar, al menos en el ámbito de las adicciones más terribles del ser humano. Hay sustancias que generan adicción fisiológica y yo he visto, al menos me viene a la mente un caso que tú lo puedes llamar milagroso, y me encantó tener esa experiencia porque fue todo lo contrario a todo lo que aprendí en mi carrera, y es la mera voluntad y la mera fe y la mera confianza que la persona tenía en lo que sea que esa persona creía que podía superar esa adicción, que podía superar esa etapa tan difícil que es la de la abstinencia, y la superó a punta de fe y a punta de voluntad. Luego tenemos la terapia centrada en el sentido, que es la logoterapia de Viktor Frankl, basada en la idea que el ser humano puede resistir cualquier cosa si tiene un porqué. La fe es un sentido profundo que puede o no ser religioso, pero es clave para sobrellevar el sufrimiento. Por ejemplo, en la logoterapia de Viktor Frankl hay ejercicios que incluyen buscar sentido en la adversidad, reencuadrar el dolor como parte de un camino más amplio y afirmaciones existenciales. Esto a veces se está yendo de las manos. Me desvío un poco de lo del episodio de hoy, pero sí es cierto que esto de buscar sentido en la adversidad a veces se va de las manos, porque pareciera que hay personas que se van al otro extremo y entonces quieren darle sentido a todo. Me acuerdo cuando se puso de moda el libro El Secreto, y bueno, es que hicieron un documental, no, era como una peli, sí, como una peli testimonial del libro El Secreto. Y se puso tan de moda y entonces la gente comenzó, o fue mi percepción, que la gente comenzó a exagerar y decir, bueno, es que todo lo que te pasa tiene un porqué y todo lo que te pasa tú lo atraes. Y no, no. A ver, yo encontrarle sentido a mis crisis y sentido a los momentos más horribles y más desagradables de la vida es una estrategia para superarlo. Pero no quiere decir que yo siempre atraje a ese problema porque necesitaba aprender esa herramienta. No, no, hay problemas que sencillamente suceden. Tú resuélvelo con tu fe. Cada quien que piense de acuerdo a su fe por qué le está sucediendo lo que le está sucediendo. Pero es bueno para la psique, para la salud mental del ser humano, saber
que no todo es mi culpa, que no se nos vaya de las manos, ¿sí? Hay cosas que sí. Claro, si tú ves que una persona constantemente tiene la misma relación y repite el mismo patrón y repite el mismo patrón, bueno, es como el niño que cada vez que no sé, que pasa por el parque, por la barra del parque, se da en la cabeza, se da en la cabeza, se da en la cabeza, hasta que aprende que allá hay una barra y tiene que bajar. Sí, hay cosas que son así, hay repeticiones que tenemos que hacer porque hay algo que tenemos que aprender, eso es cierto, pero no siempre es el caso. El otro ejemplo del uso de la fe en ámbitos terapéuticos está en las 4 tareas de duelo según Worden. La primera y la cuarta tarea tienen que ver, por ejemplo, la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, y cuando esta pérdida es demasiado dolorosa, entonces algunas personas se sostienen en la creencia de una continuidad espiritual, y esto es parte de la fe. Es difícil enmarcar como que en una sola receta cómo solucionamos todas las crisis de acuerdo a la fe, porque cada fe es individual, pero lo que sí se repite es que la fe está presente y la fe parece ser necesaria en los momentos más profundos de crisis. El primer estudio que traigo es el circuito cerebral de la espiritualidad. Se publicó en julio del 2021 por investigadores de un hospital en Boston, en Estados Unidos. Se utilizó una técnica llamada mapeo de red de lesiones, donde los investigadores identificaron un circuito cerebral específico asociado con la espiritualidad y la religiosidad. La muestra fueron pacientes con lesiones cerebrales que afectaban su percepción espiritual. Y el resultado fue que ellos consideraron que podían localizar la espiritualidad en una región del tronco encefálico donde hay funciones implicadas como el miedo, el dolor, el comportamiento altruista y el amor incondicional. Luego tenemos un estudio que relaciona la oración regular y los cambios en el cerebro. Esto fue publicado en el 2015. Se examinó la actividad cerebral durante la oración improvisada en comparación con la lectura de un texto religioso. Y la muestra fueron participantes cristianos evangélicos. El resultado fue que la oración activó regiones cerebrales asociadas con la regulación emocional y la toma de decisiones. Si pensamos en el fortalecimiento de ciertas áreas del sistema nervioso central, y hay estudios que dicen que la oración improvisada se refiere a la oración obviamente significativa para esa persona, activa zonas del cerebro que están relacionadas con la regulación emocional y la toma de decisiones, pues en teoría, entonces esas zonas se fortalecerían con la oración, ¿me explico? Es decir, si la oración ejercita esa parte de mi cerebro que está asociada con la regulación emocional y la toma de decisiones, entonces yo orando pudiera tener mejor capacidad para regularme emocionalmente y para tomar decisiones. Luego tenemos un estudio que se llamó Healing, que fue publicado en el 2021, donde se examinó el impacto de encuentros con capellanes y lecturas bíblicas en pacientes hospitalizados. La muestra fueron pacientes hospitalizados seleccionados por la necesidad de intervención espiritual. Esa muestra observó cambios en la actividad cerebral que se relacionaba con el conteo de linfocitos, pudiendo ser un indicio de que el acompañamiento espiritual, específicamente espiritual, el acompañamiento en este caso más bien religioso, con lecturas bíblicas, tiene un impacto directo en el sistema inmunológico. Luego tenemos estudios sobre la oración y la depresión. Esto fue publicado en el 2016 en la revista Mental Health. Se utilizó con resonancia magnética para observar la actividad cerebral durante oraciones de sanación en personas con síntomas depresivos. La muestra fueron sujetos con síntomas depresivos significativos, y los resultados fueron que la intervención de oración mostró una disminución en la actividad de regiones cerebrales asociadas con recuerdos traumáticos, lo que sugiere que la fe puede ayudar a procesar y aliviar el dolor emocional. Y así podemos continuar. Hay muchos estudios. Yo sé que a lo largo de este episodio, y de acuerdo a la fe de cada persona que lo está observando, pudiera estar juzgando la información que estoy dando de una forma diferente. Y eso es lo más interesante, diría yo. Yo siempre encuentro fascinante la dinámica individual del ser humano, cómo cada quien tiene una experiencia tan particular y tan rica, o sea, porque no solamente que cada quien es particular, sino que dentro de esa particularidad hay un universo entero. Sin embargo, lo que realmente quiero que nos llevemos, y lo que desde mi propósito considero muy importante, y es la razón por la que estoy haciendo este episodio, es que tengamos en cuenta que para la crianza, para el desarrollo sano de un ser humano, tenemos que involucrar también nuestra fe y nuestra visión de la fe
y nuestro respeto de la construcción de la fe de la otra persona. Hay mucha información en referencia a muchas cosas de crianza: la alimentación, los castigos, el respeto, los límites, herramientas para regulación emocional, que si las pataletas, que si las pantallas. Y por alguna razón, cuando encontramos contenido relacionado con la fe y con la espiritualidad, parece que siempre están asociados a una religión. Y yo quisiera en este espacio llamar, si no lo habían pensado, llamar a todas las personas que están viendo esto en este momento, si no se lo habían cuestionado, en incorporar la fe en el desarrollo de esa persona, de ese niño, de esa niña. No estamos hablando de religión. En considerar y que las cosas trascendentales, que las respuestas a preguntas trascendentales que no podemos dar papá y mamá, que no podemos dar las figuras de referencia, son mucho más importantes, considero yo, que se puedan dar en un espacio de crianza respetuosa que por ejemplo, si castigo o no. Y bueno, son temas que tal vez me atrevo un poco más a hablar en mi Patreon en cuanto a lo que siento, lo que percibo que está pasando en el mundo, en cuanto a la crisis de fe que considero que está sucediendo. Y es un poco mi llamado también cuestionarse. Yo había pensado en la importancia de la espiritualidad en mi hijo, o pensaba yo que eso era un tema para más adelante. La fe es una necesidad del ser humano, conecta a las personas con un sentido profundo de propósito, especialmente en momentos de crisis o transición. Como vimos, figuras como San Agustín, Eric Fromm y Brené Brown nos ofrecen valiosas perspectivas sobre la fe, desde su dimensión espiritual hasta su vínculo con la vulnerabilidad humana. Además, estudios científicos nos demuestran que la fe, en sus diversas formas, tiene un impacto real en nuestra actividad cerebral, ayudándonos a regular nuestras emociones y reducir el estrés y promover la curación. En la crianza, la fe se puede cultivar de forma respetuosa y no adoctrinante, permitiendo que los niños se conecten con su capacidad de asombro, su curiosidad y su espiritualidad innata. La fe no es algo que se tiene o no se tiene, sino una práctica que se cultiva y que puede ser una fuente de fortaleza y esperanza en los momentos más difíciles. Al fomentar un espacio seguro para la exploración individual y acompañar a nuestros hijos con vulnerabilidad y empatía, les damos las herramientas para enfrentar sus propias crisis y encontrar su camino hacia la paz interior. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete, comenta. También te invito a compartir este episodio con las personas que consideras que puedan encontrarlo valioso. Si quieres apoyar este proyecto y tener acceso a contenido exclusivo, te invito a mi Patreon. El enlace está aquí en la descripción. En el mes de mayo estoy desarrollando un estudio sobre los experimentos de control mental que se han hecho a través de la historia, empezando desde la hipnosis y la sugestión y terminando, por ejemplo, con la posibilidad de que haya todavía experimentos de control mental sin que necesariamente sepamos que están sucediendo a nivel masivo. Y tiene mucho que ver con la razón por la que estoy haciendo este episodio de la fe aquí en YouTube, porque considero que parte de lo que está pasando tiene mucho que ver con alejarnos de cultivar nuestra espiritualidad, de cultivar nuestro interior, de cultivar todos los recursos que nosotros tenemos cuando cerramos los ojos y estamos en silencio y no tenemos que mirar nada, ni tenemos que recibir información de ningún sitio más que de nuestro interior. Y por eso también estoy desarrollando lecturas de pensadores como Jung, María Zambrano, Humberto Maturana y otros. Eso todo está pasando en el mes de mayo en mi Patreon, enlace en la descripción. Y si te interesan los libros infantiles que exploran el desarrollo emocional y la creatividad, puedes encontrar todas mis publicaciones en Amazon, donde tengo disponible una serie de libros que acompañan a los niños en su curiosidad y la exploración del mundo. Gracias nuevamente por acompañarme en este viaje de reflexión. Nos vemos en el próximo Ori Habla.